9. Saludamos a todos los hermanos que están escuchando a través de radio alabanza.net. Les saludamos en el nombre del Señor y confiamos que serán bendecidos de alguna manera en esta noche. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos en esta noche, permite que podamos hablar de ella, pero no lo que nosotros queremos hablar, sino lo que tú quieres. Si tienes que desviarme de lo que está ya aquí escrito en este papel, desvíame, pero que sea tu palabra la que llegue al corazón y al oído, al alma y al espíritu de cada uno de los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a dar gloria a Dios, iglesia. No me asusten. Alabado sea Dios para siempre. Hablamos en esta noche sobre el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Miren que la humanidad tiene un problema bien serio. Y por eso es que este mensaje o esta porción que hemos leído tuvo tanta relevancia cuando Juan el Bautista la dijo. Venía Jesús caminando y Juan el Bautista lo ve y lo declara como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es que el mundo tiene un problema serio. A los psicólogos no les gusta que se use esta palabra que voy a usar. A los pensadores positivos tampoco. Dicen que esto no existe en su diccionario. Pero el ser humano tiene el problema del pecado. Y de eso hablamos pues cada cierta cantidad de semanas. Hablamos algo de este asunto. Porque el problema de la humanidad es precisamente ese. No es ISIS, no es comunismo, no es el hambre, no son los huracanes y los problemas y las sobrenaturales que ocurren, ni los volcanes, nada de eso. No son las guerras, no es el terrorismo, no son las guerrillas. Ese no es el problema de la humanidad. El problema de la humanidad es solamente una cosa: pecado, punto. De ahí nace todo lo demás. De ahí salen todas las plagas. Solamente, como siempre hacemos, hay que definir el pecado por la Biblia, pues es abrogar la ley de Dios, es pecado. Fallar al blanco es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Toda injusticia es pecado. ¿Ya? Definición bíblica. ¿Pero qué quiere decir todo eso? Hacer las cosas como Dios no quiere que se hagan. Punto. Eso es pecado. Y el pecado tiene su historia. El pecado entró por la puerta del libre albedrío. Del libre albedrío puro. Yo le añadí al libre albedrío la palabra puro. Porque el libre albedrío, como definición, es libertad de elección. Yo tengo la libertad de elegir entre el bien y el mal, entre una cosa y la otra. Soy libre de hacer lo que yo quiero. Pero la realidad es que ese libre albedrío no existe en realidad. No es puro. Porque toda decisión que yo hago de alguna u otra manera está influenciada por alguna fuerza externa.
sea el diablo, sea algo que pasó, sea algún libro que leí, alguna fuerza externa de alguna manera influencia mi libertad de elección, de tal manera que aunque yo diga que yo hago lo que me da la gana, la realidad es que nadie hace lo que le da la gana. Aleluya. Estamos haciendo las cosas porque algo ha pasado, porque algo nos ha tocado, porque algo nos ha influenciado. Y yo sé que ese algo es el diablo de alguna manera u otra. Pero se imaginan, la palabra pecado ofende. Imagínense la palabra diablo. Pero la realidad es que nadie puede hacer lo que quiere. Cuando yo digo que el pecado entró por la puerta del libre albedrío puro, estoy hablando de aquel pecado que entró a través de los ángeles al mundo. ¿Por qué? Solamente los ángeles tuvieron jamás libre albedrío puro. Un libre albedrío sin filtros preventivos de ninguna clase. Porque los ángeles son creados en la presencia de Dios. Son absolutamente perfectos, totalmente sabios, completamente capaces de saber que sí hay otra cosa aparte de la voluntad de Dios, pero que no se debe siquiera considerar su exploración, porque son tan perfectos que ellos entienden, sin que nadie les tenga que tentar, que si Dios dice las cosas son así, automáticamente ellos dicen, ¿y qué será si son de otra manera? Nadie los tiene que tentar, porque son perfectos en su forma de pensar y de sentir. Dios creó un ángel que nosotros conocemos como el ángel de luz. Fue creado en un nivel moral más elevado que todos los demás ángeles. Independiente de ellos. Es como decir, aquí está toda la creación angelical y aquí está el ángel de luz. Completamente diferente, completamente distinto, completamente superior, supremo a todos ellos. La Biblia le llama el sello de la perfección. Y con todas las libertades de la voluntad libre, totalmente capacitado para no violar ninguna de ellas, pero al mismo tiempo dueño de todas sus decisiones. Difícil de explicar este asunto, pero el diablo fue en realidad el único que tuvo el libre albedrío libre. Tal así, que los ángeles que le siguieron y que tenían el mismo libre albedrío no eran tan grandiosos como él, y por esa causa jamás habrían caído sin una tentación externa. Los ángeles necesitaron una tentación externa. Aunque tenían el libre albedrío puro, no lo podían ejercer. Necesitaron que alguien los estimulara. ¿Y quién fue ese alguien? Ese alguien fue ese ángel de luz que les acabo de mencionar. Él les proveyó esa tentación. La caída de los ángeles no hubiera sido posible si Satanás no los hubiera tentado. Por eso es que desde que los ángeles cayeron, no ha caído ningún otro ángel. Alaba. Porque ya ellos saben lo que hay y no se dejan tentar por Satanás. En la eternidad, nosotros, los salvados, tampoco volveremos a caer, porque nuestro libre albedrío será controlado o absorbido por los filtros del temor a Dios, del amor a Dios
y de la perfección de Cristo mismo, que nos va a engolfar en su misma gloria. No pasará jamás por nuestra mente la posibilidad de salirnos de esa gloria. Ese ángel de luz, sin embargo, sin tener quien lo tentara, sin tener ninguna fuerza externa que lo motivara a hacer lo malo, él mismo, por ser tan excelso, por ser tan perfecto, por tener esa capacidad absoluta de poder analizar consecuencias, él mismo se tentó a sí mismo. Él mismo se dijo a sí mismo lo que ningún ángel se dijo a sí mismo jamás. ¿Qué pasa si yo hago las cosas diferentes? ¿Qué pasa si yo subo y me siento a la diestra del que está allá arriba? Alabado Dios. ¿Qué pasa si me salgo de mi lugar? Esa es la gran tentación con la cual el diablo se tentó a sí mismo. Él mismo cayó. Tentó a los demás ángeles y la Biblia dice que los ángeles que no guardaron su lugar fueron tomados y echados en cadenas de oscuridad. Alabado Dios. La idea siempre es sacarnos del lugar en el cual Dios nos ha puesto. Tremendo. El pecado entró en el mundo a través de la ingestión. Cuando este ángel de luz ya caído habló con la mujer y a través de la mujer con el hombre y comieron de la fruta que había sido prohibida, se alojó el pecado en el hombre y en la mujer, en algo que conocemos hoy como la carne o la naturaleza caída. Allí están todos los gérmenes de pecado habidos y por haber. El adulterio, el hurto, el homicidio, la idolatría, la envidia, la mentira, la codicia, la egolatría, que es la adoración de uno mismo, la soberbia, en fin, todos los pecados. Y de allí, de esta naturaleza caída que se alojó en el alma del primer hombre y de la primera mujer, ha pasado hereditariamente a todos los descendientes. Aleluya. Y por eso, mis amados hermanos, es que aunque nosotros no querramos, siempre pecamos, porque es parte de nuestra herencia hereditaria. Es aquí una terrible revelación bíblica con relación al pecado. Y es que el pecado, escuche bien, no se puede ni remediar, ni corregir, ni minimizar, ni controlar. Para solucionar el problema del pecado solamente hay una puerta y es extirpar el pecado del hombre. Eso ocurre en 3 pasos. Bíblicamente hablando, lo primero es que Jesucristo murió por todos los pecadores. Aleluya. La muerte de Cristo se hizo esencial para poder arrancar el pecado de raíz. Aleluya. Pero Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, y todos siguieron pecando. El perdón está ahí. La solución está ahí, pero entonces viene el segundo paso, que es el paso del nuevo nacimiento en el hombre. Es cuando usted acepta a Jesucristo como Salvador de su alma y dice, este sacrificio es para mí, esta sangre es para mí, esta cruz fue por mí. Y entonces el poder de Dios, aleluya, te transforma y te convierte en una nueva criatura. Y de ahí pasas a ser hijo de Dios. Aleluya. Vivimos como hijos de Dios. Vivimos en esta vida el tiempo que sea luchando todavía con
con el pecado porque está ahí. Estamos solamente en el segundo paso. El paso del nuevo nacimiento, donde Dios te capacita para vivir por encima del pecado. A pesar de que en ti está la atracción hacia el mal, también ahora está el poder para vencer esa atracción. Tremendo Dios. Aleluya. Todavía está en ti la atracción hacia lo malo. Pero ahora está en ti el Espíritu Santo que opera el fruto del Espíritu y te da poder, te da autoridad, te da capacidad. Aleluya. Para que a pesar de las atracciones, a pesar de las tentaciones externas que el diablo lanza contra tu persona, a pesar de este mundo tan corrompido y asqueroso que vive sumergido dentro de todos los resultados y de todo lo que nace del pecado, aún ahí podemos brillar como el lirio en medio del fango. Alabado Dios. Pero está ahí. Falta el tercer paso. El tercer paso es la glorificación del ser humano. ¿Qué es la glorificación del ser humano? Un día el Señor va a regresar a la tierra. Un día va a sonar una trompeta en el cielo. Aleluya. No todo el mundo va a escuchar esa trompeta. Esa trompeta está afinada al nivel del alma de un hombre regenerado y de una mujer transformada. Eso lo escuchará solamente aquel que ha sido lavado en la sangre de Cristo. Este día en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Este día en un abrir y cerrar de ojos seremos levantados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transportados de aquí a la presencia de Dios allá. Gloria a Jesús. Ese día estaremos en el templo de alabanza. Y ustedes me estarán escuchando predicar y yo estaré predicando y de repente en un aleluya estarán frente, no a mi persona, estaremos todos frente al Cristo de la gloria, dándonos el discurso, el sermón de bienvenida a su presencia eternamente. Este día nuestros cuerpos serán transformados. Aleluya, para que sean cuerpos semejantes al cuerpo que tiene el Cristo glorificado ahora mismo en la presencia de Dios. Ay, Jehová. Eso está todo en la Biblia. Lo hemos dicho 1000 veces. Gloria a Jesús. Ese día, en la presencia de Dios, no se hallará más en nosotros el germen del pecado. Porque no se hallará más en nosotros el germen del pecado. Es que dice la Biblia que no habrá más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, porque todo eso es resultado directo del germen del pecado. Ese día estaremos dentro de la gloria de Cristo. Dice que la luz de Cristo alumbrará sobre su iglesia. Aleluya. Y de su iglesia alumbrará sobre toda la creación. Estaremos tan dentro de la gloria de Dios que no habrá la más mínima posibilidad que ninguno de nosotros jamás pueda dejarse a sí mismo tentar por su libre albedrío puro, porque no cabrá en nuestra mente la posibilidad de hacer ninguna cosa que no sea estar dentro de la perfecta voluntad y de la perfecta gloria del eterno Salvador. ¡Aleluya! Está garantizado que nadie jamás volverá a caer. Que nadie jamás será tentado. Que nadie jamás se saldrá de la voluntad. Porque el pecado será extirpado. Alabado Dios. La historia humana ha caracterizado al hombre como malo, muy malo, extremadamente malo, irremediablemente malo. El diluvio no lo arregló, ni Sodoma y Gomorra,
ni el andanal de tragedias naturales, ni el montón de revoluciones ideológicas de la historia, ni la ignorancia de la Edad Media, ni el despertamiento intelectual del Renacimiento. Nada ni nadie ha podido arreglar al ser humano. Esa es la situación. Entonces aparece Jesús, que se va acercando a la región de Betábara, allá, al otro lado del Jordán, Jerusalén, el Jordán, Betábara. Y aparece allá Jesús, caminando hacia Juan, y Juan lo mira de lejos, profeta de Dios, que se crió en el desierto en la presencia de Dios. Nunca había visto a Jesús, pero es que siempre había estado en la presencia de Dios. Ve a Jesús que viene y dice algo glorioso y maravilloso. La gente se pasmó cuando Juan dijo esto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Todo esto que hemos dicho se arregla. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto que nadie ha podido arreglar, lo arregla este que viene por ahí. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. El mensaje de Juan fue breve. Uno de los mensajes más cortos de la Biblia, pero fue enfático, claro y definido. Jesús había sido ordenado y había sido enviado por Dios mismo. Este es el Cordero de Dios. A este no lo envía nadie. Este viene de Dios. Era el único. Era el real sacrificio por el pecado designado por el Señor. Le declaran Cordero. El Cordero es símbolo de dulzura, símbolo de inocencia, símbolo de lo que es inofensivo, de paciencia, de docilidad. Israel está oprimido por Roma. El mundo es un mundo de guerras, de conflictos, como lo es ahora. Israel está esperando un general, está esperando un combatiente, un rey victorioso. No, un corderito manso, está esperando un león, un dinosaurio está esperando. Alguien que los saque con fuerza y poder. Y Juan dice, ustedes no necesitan nada de eso que esperan. Ustedes lo que necesitan es el Cordero de Dios. Con el Cordero de Dios se acaba el problema. Aleluya. Era el único que podía remover la culpa humana. Es el pecado. El pecado tiene 3 niveles en el ser humano. Está lo que se llama el pecado original, que ya lo hemos definido, cuando Adán y Eva pecaron y recibieron la naturaleza pecaminosa, y eso ahora ha sido heredado de generación en generación y será heredado. De hecho, el único ser humano que nació sin pecado fue Cristo, porque no lo engendró hombre, lo engendró el Espíritu Santo. Dice Romanos 5:19, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El pecado original fue vencido por la obediencia perfecta del Cristo de la gloria. Está el segundo nivel del pecado, que es el pecado actual. Usted nace con el pecado original, pero hasta que no peca, no es un pecador actualizado. Ahora, usted es un pecador actualizado el día que hace lo primero malo. Yo no sé cuándo es eso. No sé cuándo es eso. Puede ser a los 5 años de edad, a los 3 años de edad, a los 10 años de edad. Yo no sé cuándo es que usted cometió el primer pecado.
Pero ese día usted se convirtió en un pecador actualizado. Ahora usted peca porque lo hace. La Biblia dice que tenemos en Cristo redención por su sangre y el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Para el pecador actualizado, no el que nace solamente, no el bebé que nació con el germen del pecado. Ahora el que se ha actualizado haciendo lo malo, ahora ese tiene redención por la sangre de Cristo. El que nace con el germen del pecado tiene solución. Cristo vino para arrancar ese germen. El que se ha actualizado en el pecado tiene remedio. Cristo vino para redimirlo de su pecado. Queremos el tercer nivel de pecado, que es el pecado habitual. El pecado habitual es el pecado en el que usted se acostumbra. Como que todo el mundo tiene un pecado preferido. Si yo le pasara un papelito a cada uno, ¿verdad? Porque si se lo pregunto en voz alta, nadie me va a contestar. Pero si le paso un papelito a cada uno, yo escriba ahí su pecado preferido. Y después lo manda para adelante. No ponga su nombre por nada del mundo. Ay, Dios mío, las sorpresas. Yo voy a leer un montón de cosas ahí que se me van a parar los pelos. Me va a dar un titingó del corazón. De aquí me sacan a mí en un ataúd, no en camilla, no, en un ataúd me sacan. Porque todo el mundo tiene pecados preferidos. Usted confiesa muchos pecados, pero hay un pecado que usted no le confiesa a nadie. Está escondido ahí que nadie sabe. Alabado Dios. Eso es suyo. Lo sabe Dios y lo sabe el diablo y lo sabe usted. Más nadie lo sabe. Eso está ahí. El pecado preferido. El pecado habitual. El pecado que usted hace. A veces hasta inconscientemente porque es que le gusta. Usted viene a Cristo. Aleluya. Y el Señor le da victoria sobre el pecado habitual. Aleluya. Lo arranca de ahí. Le da poder, le da autoridad. Aleluya. Y mientras usted se mantenga cerca de Dios, tiene capacidad para vencer ese pecadito. Por eso es que se le aconseja a la iglesia que busque a Dios de corazón. Se le aconseja a los hermanos, si usted se convirtió y entregó su corazón a Cristo, búsquelo de cabeza, pecho y espalda, hermano. Acérquese a Dios de corazón de verdad, porque si usted se acerca a Dios, usted tiene autoridad sobre el pecado habitual que habita en usted. Aleluya. ¿Cuándo es que usted comienza a fallar? Usted comienza a fallar cuando se aleja de Dios. Como hablaba con una persona esta semana y me decía, yo antes sentía ir a la iglesia, pero ya yo no siento eso. Era algo que yo tenía, que me gustaba ir, pero ya eso se ha ido de mí. Y yo le dije, eso se ha ido de ti porque tú te has ido de Dios, te has alejado de Dios, comienza a acercarte a Dios y entonces vas a sentir ese mismo deseo de buscar a Dios. Busca a Dios, métete con el Señor de cabeza, pecho y espalda, hermano. Aleluya. Ya de estar caminando una doble vida. Ya de estar caminando aquí y allá. Porque ese pecado habitual que está en ti tiene dominio. Tú tienes autoridad. Porque el Señor te la da. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. El Cordero se lleva todo lo que por el pecado es perjudicial a nosotros. La culpa del pecado. La culpa es la imputación de responsabilidad por hechos injustos o dañosos, cometidos u omitidos, que causan daño a uno mismo y a los que le rodean. Puede ser temporal, puede ser de carácter eterno. Eso es culpa. Tú sabes
que tú eres el responsable de todo lo que está pasando a tu alrededor por tus acciones. A veces uno se miente a sí mismo y dice, no, yo no tengo culpa de nada. Pero te acuestas a dormir y sabes que tienes culpa de todo. Y no puedes ser feliz porque la culpa no te deja en paz. Alabado Dios. También el pecado nos trae maldición. La Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito que maldito es aquel que es colgado en un madero, para que Cristo Jesús, en él, la bendición de Abraham alcanza a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. La culpa nos es perjudicial. Nadie puede vivir feliz ni acercarse a Dios sintiéndose culpable de sus hechos. La maldición nos es perjudicial. Sabemos que estamos bajo maldición, alejados de Dios por nuestros hechos. El pecado tiene fuerza. La fuerza del pecado es perjudicial contra nosotros. Es una fuerza activa en nosotros, la cual no podemos ni controlar, ni dominar, ni evitar, ni resistir. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y cuando quita el pecado, se lleva la culpa, se lleva la maldición y se lleva la fuerza del pecado. Porque ahora habita el Espíritu Santo en aquel que le recibe. Aleluya. Cuando Juan dijo esto, dejó claramente establecido que Jesús como Cordero era el objeto de la fe. En español, cuando nosotros leemos esa expresión, no la entendemos muy bien. He aquí el Cordero de Dios. Ahí está el Cordero de Dios. La versión King James Version en inglés, la autorizada en inglés, el equivalente de la Reina Valera en inglés, la traducción más fiel a los originales en inglés. Dice, behold the Lamb of God. Mirad el Cordero de Dios. El español dice, he aquí el Cordero de Dios. La inglesa dice, mirad el Cordero de Dios. Y ambas están correctas. Si las podemos unir juntas, lo que nos está diciendo es, mirad, he aquí el Cordero de Dios. Está hablando de mirar. Exhorta a los oyentes a mirarlo como una mirada que salva. No es a mirar a Jesús como lo mira mucha gente, como una personalidad histórica. Miren a Jesús, nos dice, mirad al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aquí el Cordero de Dios. A este hay que mirarlo no como figura histórica, a este hay que mirarlo como el que quita el pecado del mundo. Es asunto de fe. El final de todos los ministerios que hay sobre la tierra es llevar a la gente a buscar a Jesús. Nosotros hoy, al igual que Juan, debemos apuntar en la misma dirección. A veces la teología nos mata. Debemos mirar a Cristo con ojos puros de fe. Él es el Cordero de Dios. Cuando lo miramos en el pesebre, no es un bebé bonito en un pesebre en un día de Navidad. Allí está el Cordero de Dios. Alabado Dios. Inocente, inofensivo, dependiendo de José, de María y de todos los que le cuidaran. El Cordero de Dios había nacido. Miremoslo en el templo, cuando está hablando con los fariseos y con los maestros de la ley y los tiene a todos boquiabiertos hablándole de las cosas de Dios. El Cordero de Dios está tomando autoridad. Miremoslo en el Getsemaní cuando está sudando como gotas de sangre. El Cordero de Dios está experimentando ya el peso de la obra que venía a hacer, quitar el pecado de la humanidad. Cuando lo miramos en el pretorio y lo están acusando,
el Cordero se está llevando todas las acusaciones que hay escritas contra nosotros por todos nuestros pecados. Cuando lo vemos en la cruz morir, derramar su sangre, expirar y dejar el cuerpo hecho pedazos en la cruz, el Cordero está matando la muerte con su muerte. Asciende al cielo y lo vemos ascender al cielo. El Cordero de Dios, míralo ascendiendo al cielo. Él quita el pecado del hombre y hace la ruta para que el hombre pueda seguirlo después y llegar a la presencia de Dios. No lo ve, no. Dice que fue ocultado de sus ojos cuando él iba subiendo, pero nosotros podemos ver más allá por la palabra y lo encontramos sentado a la diestra del Padre. Allí está el Cordero intercediendo continuamente por nosotros para que nosotros podamos apropiarnos de todas las bendiciones de su sacrificio. Pero no lo deje ahí. Allá viene en su retorno. En su retorno, el Cordero de Dios. El Señor dijo: no llores, Juan, he ahí el león de la tribu de Judá. Y él volteó la cabeza y vio un cordero como inmolado. ¡Aleluya! Oh, mis amados hermanos, depende de quién lo mire. Depende de quién lo mire. Oh, el culpable que va a ser juzgado verá al león, verá al guerrero, verá al que lo va a echar en el infierno por su pecado, pero el que lo mira con ojos de necesidad y salvación verá no al león, al Cordero, lo verá inmolado por sus pecados, porque para eso vino, para morir por nuestros pecados. Oh, mirad, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Aleluya! ¡Buenas Dios! ¡Aleluya! Hay tesoros maravillosos en esa frase, el Cordero de Dios. En Apocalipsis nada más aparece 29 veces la expresión Cordero, refiriéndose a Cristo. De hecho, ese título se ha convertido en uno de los títulos más preciosos de Cristo. Ese título resume el amor, el sacrificio, el sufrimiento, el triunfo de Cristo, nuestra redención. Fue profetizado en Génesis 22:8, corriendo con el tiempo. Dios le dice a Abraham: vete al monte, llévate a Isaac y sacrifícame. Abraham sube al monte con el corazón destrozado. Dios le dijo: dame a tu hijo, tu unigénito. Abraham lo pone sobre el madero. No sé cómo fue eso, porque a mí no me iban a poner sobre el madero. Alaba. Pero él puso a Isaac sobre el madero. Parece que Abraham levantaba pesas, no sé. Estaba durito el viejo. El asunto es que cuando lo va a matar, Dios le dice: detén tu mano, no lo hagas, porque ahora sé que temes a Dios, que no me negaste a tu hijo, tu unigénito, tu primogénito. Y había un carnerito por allí que se atojó o se atajó allí en unos arbustos, se amarró allí y allí estaba el Cordero. Abraham se acuerda que le había dicho a Isaac cuando iba camino al monte, e Isaac le preguntó: oye, papi, ¿aquí hay madera? ¿Hay cuchillo? ¿Hay fuego? ¿Y el Cordero? Y el padre le dijo: no te preocupes, Dios se proveerá de Cordero. Alaba. Ese corderito que estaba amarrado allí en los arbustos era tipo del Cordero de Dios. Que al correr de la historia, la humanidad en su condición, yo me imagino que allá arriba en los cielos está preguntando a Dios: oye, papá,
Esa humanidad que tú creaste, tú la vas a salvar. Yo veo madera, yo veo fuego, yo veo todo. Lo que no veo es cordero. ¿Dónde está el cordero? Aleluya. Porque antes que nos revelara Hebreos que los corderos del sacrificio de Israel no eran suficientes para llevarse el pecado de la humanidad, ya los ángeles lo sabían, porque son sacrificios imperfectos, por perfectos que sean. Y yo me imagino a Dios diciéndole a los ángeles: no se preocupen, mis hijos, yo me voy a proveer de cordero. Alaba. Ahí sube Cristo a la cruz del Calvario. Oh, mis amados, desde Génesis 22 está prometido que Jesucristo iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado. Ay, Jehová. Aleluya. De hecho, uno de los nombres de Jehová es Jehová Jireh. Jehová provee. ¿Provee qué? Aquí nosotros predicamos a veces, oh, provee chavo, provee trabajo, provee esto. No, no. Jehová Jireh habla de Jehová provee el cordero que quita el pecado. Ese es su nombre. Aleluya. El cordero estuvo tipificado en Éxodo 12. Cuando Israel está allá metido en Egipto y Dios los va a sacar de Egipto, Dios les dice: mira, de la única manera que esta gente sale de aquí, Moisés, es que yo mate a los primogénitos de los egipcios. Porque ya yo he mandado todas las plagas y están blanditos, pero están blanditos, pero no se rompen. Hay que romperlos. Vete y coge un cordero, coge su sangre, mancha los dinteles de las puertas de los judíos, y cuando yo pase a reclamar la vida de los primogénitos, veré la sangre y pasaré de largo. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras, lo guardarás hasta el día 14 de este mes, lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y por allí pasó Jehová matando primogénitos a diestra y siniestra, y donde quiera que veía la sangre en los dinteles, pasaba de largo y no entraba. Alabado. De ahí la palabra Pascua, que quiere decir pasar de largo. Él es nuestra Pascua. Aleluya, dice Pablo, Él es nuestra Pascua. Juan era hijo de un sacerdote. Él conocía todo el ritual del templo y de los sacrificios. Todas las mañanas y todas las tardes se sacrificaba en el templo un cordero por los pecados del pueblo. Mientras el templo estuvo en pie, se hicieron estos sacrificios, y aun cuando la gente se moría de hambre en la guerra y el asedio, nunca se omitieron esos sacrificios hasta que el templo fue destruido en el año 70. Y puede ser que Juan estuviera diciendo: en el templo se ofrece un cordero todas las tardes y todas las mañanas por los pecados del pueblo. Y el día de la Pascua por los pecados del pueblo. Pero en este Jesús está el único sacrificio que puede librar al mundo entero del pecado. Aleluya. En Éxodos había sido igualmente tipificado. Y Juan dice: pero aquello era un tipo de este cordero de Dios que quita el pecado. Fue identificado aquí en Juan 1:29. Cordero de Dios. Un cordero inocente. Pero un cordero equipado con la perfección para llevarse el pecado. Él es todo para nosotros. Su sangre nos purifica. Su carne es nuestra comida. Él es nuestra protección. Él es el Cordero de la Pascua, figura de Jesús, el Cordero de Dios. Debía ser inmaculado, ser muerto en un tiempo determinado y asado en fuego. Y Jesús fue asado en el fuego del tormento.
La sangre dio seguridad contra la muerte segura de los primogénitos en Egipto. Todo esto fue consumado plenamente por el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado. Aleluya. El Cordero de Dios fue crucificado. En Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero. Aleluya. Jeremías había dicho en profecía: yo era como cordero inocente que llevan a degollar. Y aquí Isaías dice: fue llevado al matadero. Porque ambos profetas contemplaron en el Antiguo Testamento al que con su sufrimiento y sacrificio, soportados humilde y amorosamente por nosotros, nos redimiría del pecado. El Cordero de Dios fue glorificado. Juan dice en Revelación 5:6 que él miró y vio en el medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos a un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El Cordero de Dios fue magnificado. En el versículo 12 de Revelación 12 dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¡Aleluya! Gloria a Jesús. El Cordero de Dios recibirá una satisfacción completa y total, según nos dice la palabra en Revelación 19:7, que Juan oyó una voz que dijo: aleluya, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Aleluya. Y eso quiere decir que todos aquellos que han sido librados del pecado por la fe, por mirar al Cordero de Dios con ojos de fe, estarán en la presencia de Dios en las bodas del Cordero en la eternidad. Y eso será razón de gozo y de alegría para Dios, para el Cordero, para nosotros, para los ángeles y para todas las criaturas que estén presentes en aquel maravilloso evento. Gloria a Jesús. Porque Él quita el pecado del mundo. Él puede quitar tu pecado. Él puede quitar mi pecado. A veces vivimos una vida cristiana mediocre. No se deje nadie engañar. Todo el que pecare morirá. Aunque seamos cristianos, la Biblia dice que será el que persevere hasta el fin el que será salvo. No importa lo que otros prediquen, y que otras religiones digan, y que otras denominaciones y que otras instrucciones nos vengan y nos lleguen y nos digan: si Cristo te salvó y te perdonó, tú seguirás salvo, no importa lo que pase. No. Es que cuando el Cordero quita el pecado, el Cordero quita el pecado. Aleluya. Todo el pecado, iglesia. No es que ahora tú echas para atrás y comienzas a hacer lo malo otra vez. No, es todo el pecado. Nos da poder sobre el pecado. Y a veces el concepto de que un hombre pueda salvar a toda la humanidad es un poquito difícil de tragar. Estamos terminando. Estaba leyendo una ilustración del doctor Jones. Tuve que adaptarla para que la podamos entender, porque él usa unos vocablos que ya hoy en día no se usan. Pero en español del año 2016. La ilustración dice así: porque fue una experiencia que tuvo un misionero aquí en Estados Unidos, que fue a predicarle a los indígenas y le decía: el pecado, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Y los indígenas le decían:
¿Cómo es que un hombre va a quitar el pecado de todos los demás hombres? Uno es muy poquito para tanta gente. No les entraba eso. Entonces, el misionero le dijo, mire, eso se explica de esta manera. Aquí tengo $1 de plata. Y aquí tengo 100 centavos de cobre. ¿No vale el $1 de plata lo mismo que los 100 centavos de cobre? Y le dijeron, sí. Y dice, uno vale lo mismo que 100. Y aquí tengo una moneda de oro. ¿No vale esta moneda de oro lo mismo que este montón de monedas de plata que tengo aquí? Sí, fíjese. Lo mismo una moneda de oro que todas esas monedas de plata. ¿Por qué vale la moneda de oro más que la de plata? ¿Por qué vale el $1 de plata más que el cobre? Los indígenas, que no son brutos, son inteligentes, le dijeron, pues claro, porque esta es de plata y esto es cobre y la plata vale más que el cobre. La diferencia está en el material. Uno de plata vale lo mismo que 100 de cobre por el material. Entonces digo, ahí está. Cristo vale más que toda la humanidad, porque la humanidad no es más que carne y sangre podrida en pecado, y Cristo es Dios hombre. Un Dios hombre vale más que toda la humanidad, hombre solamente. Y los indígenas entendieron que el Cordero de Dios es capaz de quitar el pecado de toda la humanidad. La pregunta es si tú lo entiendes. Porque si tú lo entiendes, hoy el Cordero se lleva el pecado de tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estemos con todos. Aleluya.